Soluciones, una mejora en su gestión, en su redistribución de medios. En beneficio a los asturianos, para una atención más eficaz, más eficiente para las emergencias en Asturias. Podéis traer vuestros deseos a Papá Noel, venga. Venga, vamos a hacer las peticiones a Papá Noel. Uno en uno. A ver, punto. Eso, ahí. Amigo, con casco, joder. Más formación. Otro más. Una ley de emergencia digna, igualitaria, para todo el personal del SEPA. Siguiente petición. Más bomberos y menos jefatura. Eso es lo que nos sobra en las instalaciones centrales de la Morgal. Demasiados jefes. Necesitamos más intervinientes para las intervenciones. Siguiente petición. No a la privatización encubierta de nuestra entidad. Ven aquí, siéntate aquí. Enseña el cartel, ¿qué es lo que quieres? No más parques precarios. Con solamente 2 o 3 bomberos para atender las intervenciones. Eso no es suficiente. No es personal suficiente para atender las intervenciones. Una bomberina, ven aquí. Y por supuesto, unas oposiciones limpias para acceder y a los puestos de bombero conductor. Oposiciones limpias y decentes. Seguridad durante las 24 horas del día. Que todo el personal que trabaja en intervención esté trabajando durante las 24 horas del día. Y por supuesto, más bomberos y menos horas extras. Eliminaríamos las horas extras con personal suficiente para atender las intervenciones y las incidencias que ocurran durante el año. El bombero malo, ¿qué nos quiere el bombero malo? Que se cubren las vacantes, por supuesto. Hace años que llevamos con un montón de personal que no se cubre. Necesitamos también que se cubren las vacantes. Y por supuesto, oposiciones a través de igualdad, mérito y capacidad. El chaval no sabe lo que pide, pero bueno, está bien pedido. No más extintor inútil, no más gasto inútil y sobre todo en las horas extras, como antes decíamos. Bueno, hoy estoy aquí, Santa Claus, Papá Noel, en apoyo a los bomberos del SEPA, que llevan más de un año de movilizaciones, solamente para lograr que el consejero de gobierno, de presidencia, Guillermo Martínez, y los responsables del servicio les reciban para negociar. Negociar porque el servicio del SEPA está en estado muy precario.
Sus peticiones básicas son que todo el personal de intervención esté a 24 horas, que la categoría de auxiliar de bombero desaparezca, ya que hace las mismas labores que la de bombero conductor, que se cubran absolutamente todas las vacantes que hay en el servicio del SEPA. No se pueden actuar en emergencias con 3 personas o menos. Es tan precario el servicio. Que no se realicen más horas extras encubiertas para cubrir las deficiencias del servicio. Y sobre todo que se forme una mesa de negociación, que se reciba a los representantes de los trabajadores, cosa que hasta hoy no han querido. Llevan los bomberos más de un año de movilizaciones. Es una responsabilidad por parte de los políticos ni siquiera sentarse a formar una mesa de negociación. Así que como representante, como Papá Noel, voy a entregar las peticiones de los bomberos al Grupo Socialista, que es quien no quiere sentarse a negociar con los bomberos.